A ver ahora, ¿qué pasa? Saqué, ¿me estoy escuchando? Sí, creo que sí. Sa- Saqué el compilador online, no consume mucho, pero para consumir un poquito menos. Y estoy en el Visual. No sé si alguno lo tiene, lo conoce. Básicamente es un compilador, ¿no? Un programa para compilar. Estamos todos claros. A mí me parece más chiquito, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, se ve perfecto. Ah, ok. No, pues tío, por ahí alguno tiene hosta del celu o algo de por ahí, no sé muy bien. Pero bueno, estábamos analizando esto, le habías preguntado si quedó claro, si tienen alguna pregunta, duda. ¿Se entendió, profe? Sí, sí, se entendió perfecto. Bien. No Cualquier diga cosa, profe si mala, pero intentaron bueno, me puse a hacerlo, buscarle los tuvieron algún errores problema o algo, y encontré me lo pueden mandar unas si no se cositas. animan Ahora lo en vamos a el probar blog, y lo van a ver ustedes en también. ¿cómo se llama? Bueno, en el chat desde que termináis, si no se animan ahí porque lo van a ver los compañeros, subo, mándenmelo al privado, si quieren. Ustedes quieran, yo lo chusmeo. Bueno, vayamos a los que nos toca hoy. Clase 7, yo ya se la subí, no sé, la subí hoy, igual, pero ya se la subí para que lo vayan viendo de ahí. Tiene como, bueno, esto no está porque lo puse yo aparte. Esta es la actividad que les voy a dejar hoy, igual después siempre la vemos y seguramente capaz el primer ítem son 4 consignas diferentes. Por ahí el primer ítem lo hagamos ahora en clase, como para eh, entender un poco lo que hay que hacer y después los otros 3 lo hacen ustedes. Capaz es una tarea un poquito más cargada, o sea, más cosas tienen que hacer, pero les voy a dar estas 2 semanas hasta que nos volvamos a ver, ¿no? Porque la semana que viene es feriado, entonces tratar de hoy explicar todos estos temas y que puedan hacer el trabajito. Vamos a variables locales y globales, ¿no? Hasta el momento siempre, se corta. Hasta el momento siempre hemos visto declarar una variable que la ponemos a revista todo y qué tipo de datos le vamos a poner a esa variable y demás. Pero no hablamos de el ámbito de esa variable, ¿no? Si es global, si es local, cuál es la diferencia, ¿no? Les voy a leer constantes simbólicas y antes de cualquier función. Básicamente son las variables que nosotros venimos utilizando, ¿no? Esa que la declaramos al principio y que la usamos en cualquier parte de nuestro programa, ¿no? Por eso, bueno, globales se pueden utilizar dentro de funciones, dentro de cualquier parte de nuestro cuerpo del programa. Y después tenemos las variables locales, que dice aquella cuyo ámbito se restringe a la función que se le ha declarado. Dice entonces que la variable es local a esta función. ¿Qué quiere decir? No hemos visto todavía cómo se arman funciones en programación, ¿no? Es el tema que hacía este. Pero funciones básicamente es también como un pequeño bloquecito de código, pero que es aparte de lo que sería nuestro cuerpo del programa. Las funciones son pequeños así bloquecitos de funciones que hacen diferentes actividades, pero que después se las llama dentro de nuestro bloque de código. Lo que quiere decir es que dentro de esas funciones se pueden crear variables, pero que van a pertenecer solamente a esa función.
Esas son las variables locales, ¿no? Van a ser solamente locales de esa función y van a funcionar solamente dentro de esa función. La podemos editar, la podemos modificar, usar de cualquier manera, igual que las variables globales, pero van a pertenecer únicamente a esa función. Las globales las utilizamos de toda parte del programa. Esa sería la diferencia de ambas variables. ¿Cuáles se utilizan más? Dependiendo tu tipo de programa, ¿no? Si es un programa que vas a utilizar muchas funciones, vas a utilizar muchas variables locales. Muchas variables locales, no, por lo general se utilizan las globales. Hay lenguajes que no te permite, te permite, sí, pero no es muy recomendable a veces utilizar variables globales. No se recomienda por ahí hacer más funciones y utilizar variables locales. Por ejemplo, en lo que es C++, para C++, o para C también, esos programas, esos lenguajes no son como Python, que nosotros tiramos toda la línea de código ahí y funciona de arriba de principio a fin y funciona toda línea por línea. En esos otros lenguajes tenés que armar como una especie de bloque principal, ¿no? Lo que sería tu cuerpo del programa, lo tenés que hacer como en una especie de función, ¿no? Todo ahí vas a tener que armar ese bloque y ahí adentro va a ir todo tu programa, de la misma manera, ¿no? De principio a fin se va a leer de la misma manera, pero existe como ese bloque de definir que este es el cuerpo de tu programa. En ese caso, lo que vamos a utilizar no van a ser variables globales por encima de ese bloque, sino que vamos a utilizar dentro de ese bloque, ¿no? Capaz es un poco complicado de explicar así sin ver un ejemplo, pero básicamente esa es la diferencia, ¿no? Dependiendo del lenguaje van a utilizar una u otra variable. El tipo de dato y la manera de declarar la variable es siempre igual. No es como la constante, que sería diferente. Las variables ambas son iguales, lo único que cambia es el lugar donde están. Dentro de una función o por encima al principio de nuestro programa. Vamos a, tips. Esto que les venía mencionando yo hace rato. Tips o maneras de declarar una variable adecuada, ¿no? Porque yo les decía que se puede poner cualquier nombre, me puede poner solo una letra, solo un número, y vas a declarar una variable de la misma manera. Pero hay ciertos tips o ciertas maneras de hacerlo correctamente, ¿no? O más técnico, podría decirse, no sé cómo decirlo, pero es como hay una manera de hacerlo mejor, que no solo ponerle un nombre cualquiera. Primer tip, primer consejo o cosa por evitar es las abreviaturas. Por lo general, ¿qué le ponemos? Si es el mínimo un número, le ponemos min y ya decimos, ya se sabe que es min. Máximo le ponemos max. Pero es el max y el min de qué. O sea, como que hay que especificar un poco, tratar de evitar. Si bien no vamos a poner de repente una palabra de 20 caracteres, porque va a ser muy largo, muy pesado hasta de leer, pero que trate de estar lo más descriptiva posible. Tratar de evitar esas abreviaturas que en un futuro ni nosotros mismos la vamos a entender. Tratar de utilizar palabras completas, incluso compuestas, para que se pueda entender lo que va a tener mi variable. Acá, el segundo viene de la mano, ¿no? Elegir el nombre que tenga que ver con los datos a ingresar. Si voy a ingresar números, le pongo números. Si voy a ingresar un texto, por ejemplo, ahí que teníamos el de las respuestas, ¿no? Yo en todos los casos iba a ingresar respuesta del usuario, ¿no? Pero cada respuesta era diferente. Y yo para identificarla tenía que ponerle ese nombre explicativo, ¿no? Vamos acá, lo tenemos acá. Si yo que no le ponía respuesta de caminar, yo no iba a saber, le ponía solo respuesta. Así, no iba a saber la respuesta de qué era. Le ponía a este otro respuesta 2. En vez de ponerle explicativa, le pongo respuesta 2. Va a llegar un punto que yo no voy a saber cuál era la respuesta 1, cuál era la respuesta 2. Me voy a olvidar, voy a hacer una mezcla. Lo voy a ver al rato y voy a decir, ¿en qué orden lo puse? ¿Cuál se llamaba respuesta 1? ¿Cuál se llamaba respuesta 2? Entonces, el hecho de especificar bien qué dato va a almacenar
es perfecto, porque esto, fíjense, su compañero me lo pasó a mí, lo mismo con los otros que pasaron. Me lo pasó y yo lo pude entender perfectamente. De acá iba la respuesta de la bici, del inflador, de que llegó. En cambio, si acá todos decía respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, iba a ser un lío de tratar de interpretar, uy, a ver acá, qué preguntó, dónde. Así lo mismo les puede pasar a ustedes si comparten el código con otra persona, con otra alguien que esté trabajando con ustedes, o incluso para ustedes mismos. Prueben a la prueba, escriban algo así, eh, tipo respuesta 1, respuesta 2, háganlo bastante largo, guárdenlo y dentro de una semana no van a saber ni qué hicieron. Agarran un código después de unos meses y se olvidaron todo. Bueno, tercer tips, bueno, este es bastante importante, ¿no? No utilizar las palabras claves de los lenguajes, ¿no? No le voy a poner a una variable if, no le voy a poner for, no le voy a poner def, bueno, def es... el def no lo vimos todavía, el def son de las funciones. Entre otras palabras claves, ¿no? No le voy a poner while, no le voy a poner int, ¿no? No voy a utilizar esas palabras claves que son propias de un lenguaje para identificar una variable. Siempre es preferible poner la palabra en español, ya que el lenguaje es en inglés. Si yo voy a guardar la respuesta de un if, voy a poner sí, tal cosa. Siempre tratar de explicarlo mejor y no utilizar estas palabritas claves. El cuarto es muy importante, el cuarto. No dejar espacios. Cuando nosotros escribimos nuestras variables, no tenemos que poner, por ejemplo, bueno, tenemos el mismo ejemplo acá, respuesta llegamos, por algo está el guión bajo, ¿no? Pero si yo le pongo respuesta llegamos por separado, primero y principal ya me saltó un error, porque no se puede. Acá, bueno, acá ya, cuando usan compiladores, ahí estamos, lo chusmeamos, cuando usan así compiladores que están instalados, programas, es muy útil porque ya les va saltando los errores. En este, por ejemplo, me aparece esa linita abajo, que parece el Word cuando te corrige una palabra, pero en realidad me está corrigiendo que yo tengo un error en mi programa, ¿no? Esa me aparece acá. Ahí están acá abajo los errores. Acá, ¿no? Bueno, ahí en English, yo no hablo muy bien inglés. Pero ahí me dice básicamente el error que yo tengo, ¿no? Y el error sería básicamente este, ¿no? Yo tengo si yo no quiero ponerle guión bajo, o bueno, ahora les voy a mostrar otra forma de declarar variables, pero si no quiero ponerle guión bajo, le pongo el guión bajo, le pongo la palabra todo junto, o pongo algún otro simbolito para separar, pero nunca espacio. Y tercero, cuarto, quinto. El quinto sería respetar un mismo formato o estilo. Y ahí vamos a conocer los estilos, o bueno, los formatos que hay para declarar variables. Y de acá, como dice, respetar el mismo, quiere decir que si empezamos a declarar las variables con un formato, todas las variables, las que estén globales, las que estén locales en mi función, cualquier variable que exista en mi programa la voy a declarar con el mismo estilo. No voy a empezar al mismo formato, el mismo estilo. No lo voy a empezar a cambiar, ni a una le pongo mayúscula, ni a la otra minúscula. No, eso siempre hay que respetar de todas, utilizar el mismo formato. Formatos que existen, el primero es Snake's, que dice palabras en minúscula y separar compuestas por guión bajo. Así como escribió el compañero por acá y como vi varios que me habían pasado, utilizaron el Snake's, ¿no? Separar todo en minúscula y separar con guión bajo. En vez de espacio, que está prohibido, separar con guión bajo. Después existe el Camel Case, que yo utilizo mucho Camel Case, me gusta. Todo en minúscula y las separo cuando la segunda palabra o mi palabra compuesta la separo con mayúscula, ¿no? Como está escrito acá, yo se lo escribí tal cual, ¿no? Camel y cas sería mi segunda palabra, entonces le pongo mayúscula y de esa manera como que divido mis palabras conjuntas, ¿no? Esa es otra manera. Después tenemos Pascal Case, que sería todo con mayúscula. Empiezo la primera palabra con mayúscula
Y las palabras compuestas, si son dos o son más, también con mayúsculas. Y después existe el kebab cast. ¿Qué dice acá? No lo utilice. ¿Es algo que sirve? ¿Que existe? Sí. ¿Es algo que en algunos lenguajes se puede utilizar? Sí. Pero en la gran mayoría no. Ustedes saben o entenderían por qué no. El guión medio ahí separa todo en minúscula Porque es y el una guión medio. operación. Exactamente. La mayoría de los lenguajes identifica de entrada, vos pones el guión medio y te lo identifica como un menos, como una operación. Y acá estoy restando palabras. Bueno, en mi variable voy a estar restando palabras. Así que va a estar mal. Directamente va a salir de un error, no me lo va a permitir hacer. Pero existe porque hay lenguajes que sí te lo permiten. Por eso existe, por eso se los muestro. Pero no es recomendado porque ustedes por ahí se acostumbran a, en este lenguaje sí me deja, me acostumbro a escribir así. Después se van a otro y le van a empezar a saltar errores. ¿Y por qué es el error? Porque está declarando las variables con guión medio. Si le gusta declarar con guión bajo siempre. Bueno, y sexto tip que dice utilizar palabras en inglés. Eso lo dejo al criterio de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que en las variables, por ejemplo, si vamos a guardar un auto, le pongan car, ¿no? A lo que voy es que utilicen palabras en inglés. Yo no lo aconsejo, la verdad, yo prefiero usar mi lenguaje, interpretarlo, entenderlo yo. Si ustedes hablan perfecto inglés, les gusta escribir en inglés, háganlo. Eso es un tip que encontré en internet, podría decirse, y que los decían varios programadores, decían que es un buen tip. Para mí no, yo no lo uso. Yo escribo en español, sí, respetar el formato, sí, para mí es re importante, pero la palabra en inglés depende de cada uno. Y acá les dejé buenos ejemplos. Snickers con guión bajo, todo en minúscula y con guión bajo. Si fuera una palabra individual, sería todo en minúscula. Camel case, ven, todo en minúscula, pero cuando inicia la segunda palabra o la tercera palabra, con mayúscula. Si es una sola palabra, todo minúscula. Pascal case, mayúscula en todas las palabras. Y si es una palabra sola, obviamente mayúscula al principio. Y el kebab también le puse un ejemplo, pero bueno, no la utilicé. Ven incluso que, bueno, ahora lo pruebo en el compilador, pero ven incluso que las linitas, los guiones medios, los identifica como un menos porque ya lo está poniendo hasta de otro color. Ese es copy-pegue o sea, saqué captura del compilador. Ya los pone en naranjita, que quiere decir que ya los está identificando como símbolo, ¿no? Yo lo pongo acá también. Bueno, incluso acá me sale directamente error, pero si le doy, acá no se nota mucho. Este compilador no tiene. Ven que el igual no se nota mucho. Vamos a voy a probar en el online. Bueno, lo cerré porque. Me molesta la barra esa que aparece. Opa, se fue la profe. Y ahora sí, me parece que se fue del todo.
Sí, parece que el problema que tiene lo tiene en el Crown. Conectó a internet el Crown y murió. Yo por eso no uso el Chrome, o sea, anda muy lento, no me gusta. ¿Y qué usás? Uso el Opera GX, yo. Tiene un montón de virtudes. O sea, podés guardar todas las páginas en un mismo, ¿cómo se dice? Mismo enlace. Abrís el enlace y tenés todas páginas diferentes. O si no, podés, listo, vengo a esta página y al toque te aparece como un archivito de abrir una aplicación, por ejemplo, y te la abre directamente. Chicos, si se fijan, ya está. Va, a mí ya me figura la nota de matemática. ¿Ya mostró? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. No volví. No más. Bueno, creo que es. Así que si quieren probarlo en el online, pruébenlo ustedes. Sí, está la nota. Uy, perdón. No, no hay problema, no sé, estaban charlando. No pasa nada. Les dije, bueno, pruébenlo ustedes si quieren, que al menos, o sea, el video medio los va a tomar como menos en la mayoría de los lenguajes, por eso no lo utilizamos para declarar variables, lo utilizamos como menos cuando lo queramos utilizar como menos. Prueben ustedes si quieren el online que les cambia más la letrita de color, se van a dar cuenta que acá me falta directamente error, pero ese menos se ve medio naranjita, pero no sé si ustedes lo llegan a ver. Les quería mostrar en el online que ahí se nota un poquito más la diferencia, pero por las dudas no, porque lo puse y ya se cortó todo. Vamos a quedarnos acá. Pero bueno, volvamos al apunte. Ustedes acá después utilicen lo que quieran. El que quieran, menos sé. Que les sea más cómodo. Si ya tienen una manera de declararlo, no se cambien, utilicen esa, pero sepan que hay otras maneras, otros formatos. Bueno, pasemos a... Ahora sí, esto, el pseudocódigo, es un tema que les corresponde a su materia, ¿no? No quiere decir que lo anterior no, pero lo anterior veníamos como acomodándonos o tratando de comprender diferentes cosas para avanzar primero. El pseudocódigo. ¿Conocen qué es el pseudocódigo? Los que programaron, ¿utilizaron pseudocódigo alguna vez? Ahora nadie programó. Es que no es que programamos tampoco, es práctica. Sí, usamos un poco de pseudocódigo. Ok. Bueno, básicamente el pseudocódigo, para el que no lo conoce, no lo usó nunca, como dice ahí en pantalla, es una forma de representar por pasos la solución a un problema o algoritmo de la forma más detallada posible, utilizando un lenguaje cercano a la programación. Un pseudocódigo básicamente está entre un algoritmo, o sea, un diagrama, o sea, un algoritmo es todo, ¿no? Pero entre un diagrama de flujo, que era lo que veníamos viendo, y la codificación, que ya vamos a compilar, ¿no? Nuestro programa en un lenguaje de programación. Estoy retrabado. Tenemos diagrama de flujo, pseudocódigo en el medio
y nuestro programa al final, ¿no? Pero, ¿qué es, no? ¿Cómo hacemos nuestro pseudocódigo? Y acá dice, el pseudocódigo no puede ejecutarse en un ordenador, ya que entonces dejaría de ser pseudocódigo. Como su nombre indica, se trata de un código falso. Es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. Este se escribe en el idioma que tú desees. ¿Qué quiere decir, no? Que va a ser una guía más para nosotros el pseudocódigo. Va a ser lo más cercano posible a un lenguaje de programación, pero no va a ser lenguaje de programación porque no se va a compilar nunca. Porque bueno, como dice la palabra, ¿no? Es un lenguaje falso. No sirve nada más y nada menos que para identificar quizás línea por línea lo que vamos a hacer, pero sin utilizar los comandos de programación, sin utilizar ningún lenguaje en específico, sino simplemente identificar en qué línea vamos a poner cada cosa. Ventajas y desventajas del pseudocódigo. Primera ventaja, bueno, 5 ventajas, una desventaja. Ventaja, facilita la tarea de programar en un lenguaje formal y mejora la calidad en la resolución de problemas. ¿Qué tiene que decir? Bueno, ahora cuando lo veamos como es el pseudocódigo, vamos a ver que sí nos facilita un poco, ¿no? No es tan abstracto como el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es como muy amplio, ¿no? Tenemos acá, este va con este y este proceso va después de este, pero es bastante abstracto. Nosotros lo pudimos pasar directamente al lenguaje, bueno, a Python lo pasamos nosotros, directamente pudimos ir a un lenguaje de programación, pero previamente, para no complicarnos tanto y para no hacer tanto lío, podríamos haber hecho un pseudocódigo. Segunda ventaja, dice, llega donde el diagrama de flujo no lo hace. La solución de un diagrama suele ser la ideal, pero no suele ser fácil de implementar al crear el programa, ¿no? Lo que les decía un poquito recién, que es bastante tosco, ¿no? Bastante abstracto ver las formitas ahí y pasar eso directamente al programa, ¿no? Entonces esto es lo que nos facilita un poquito. Bueno, el aprendizaje. Este es bastante importante, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, que están viendo conmigo un lenguaje y con su otro profe otro lenguaje, ¿no? Que dice, al ser independiente del lenguaje de programación, permite que su uso se pueda aplicar utilizando diferentes lenguajes, permitiendo que el programador no tenga que ser la misma persona que escribe el pseudocódigo. Eso, bueno, ustedes sí van a ser la misma persona, pero a lo que voy es que, como es, no está atado a un lenguaje de programación. Es simplemente, es como si fueran ustedes a hacer apuntes, de decir, bueno, en esta línea voy a poner tal cosa, en esta tal otra. Y después eso lo pueden llevar a diferentes lenguajes. Lo pueden utilizar en Python, lo pueden utilizar en Pascal, en C, en lo que sea. Ese mismo pseudocódigo va a funcionar para que lo interpreten en cualquier lenguaje después. Quedan 10 minutos. Y bueno, este último tilde, ¿no? Permite tener código más legible escrito en nuestro idioma. Profe, esto lo sube, ¿no? Como todo. Decía acá, ¿no? Esto se escribirá en el idioma que desees. ¿Qué quiere decir con el idioma que desees? Es que lo podemos escribir nosotros que hablamos español, en español. ¿Sí? Como todas las clases, el archivo está, incluso ya está, ya lo tienen, lo subí hace un rato. Lo pueden ir viendo, ya está. Pero bueno, lo que les decía, ustedes lo van a escribir en el idioma que hablan, ¿no? Esto por ahí nos facilita también un poco más, porque la mayoría de lenguajes, bueno, todos los lenguajes de programación están escritos en inglés, ¿no? Tienen los comandos en inglés y... se me ha cortado. Tienen todos los comandos en inglés, y entonces por ahí el que no habla tan claro con las palabras que se utilizan, por ahí se les hace un poco más complicado. En cambio esto lo que te facilita es que vos lo podés escribir en tu idioma, ¿no? Pones, bueno, acá declarar variables. Declarar variable número. Declarar variable perro.
Después abajo, sumar la variable número con la variable perro. Es una manera de vos saber lo que tenés que hacer en cada línea, pero no pasa a ser el diagrama, ¿no? Que el diagrama por ahí es más difícil de interpretar. Y bueno, la desventaja que tiene, que dice, una de las desventajas del uso del pseudocódigo es la falta de normas que puede hacer que la lógica de un programa resulte complicada de ver por el programador que va a implementar este pseudocódigo. Y quiere decir que no es como un lenguaje de programación, que los lenguajes vieron que tienen su sintaxis específica. Recuerdan que habíamos visto que la sintaxis, ¿no? En la manera de escribirlo, ¿no? Que algunos lenguajes específicamente va con punto y coma al final. El if va con entre paréntesis. Que los strings tienen que escribirse con comillas dobles. Esas son todas normas que cada lenguaje tiene específicas y que sí o sí las tenés que respetar, porque si no, no te van a dar el código. Acá, en cambio, el pseudocódigo Oh, se le cortó. bueno, no sé qué pasó ahora. Bueno, bueno, ahí estamos. Bueno, les decía lo complicado que sería, por ejemplo, que otra persona interprete su pseudocódigo, ¿no? Por eso es que capaz tiene como esa desventaja, ¿no? Si otra persona te lee el pseudocódigo y no entiende cómo vos lo explicaste, se puede complicar. Incluso vos mismo, como les decía, si no lo dicen específicamente, como cuando declaran una variable, si no son específicos en lo que van a hacer en cada línea de código, pueden ustedes mismos confundirse. Y eso es lo que tiene el pseudocódigo de desventaja, ¿no? Al no ser estructurado, al no tener una sola forma, o no tener normas para escribirlo, puede llegar a generar complicaciones a la hora de interpretarlo, ¿no? Puede ser difícil de interpretar. Bueno, acá tenemos para tener en cuenta cuando pasamos de algoritmo a pseudocódigo, ¿no? Esto viene de la mano de decir, bueno, no hay unas normas, entonces yo les paso como estos pequeños tips que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? A la hora de armar un pseudocódigo. Primer tip o primer paso, podría decirse, comenzar con la palabra clave proceso seguida del nombre del algoritmo. Acá tengo yo el primer ejemplo que les dejo acá. No leí. Esto es un ejemplo de pseudocódigo, ¿no? ¿Y qué quiere decir en este primer paso? Que al comenzar utilicemos la palabra proceso seguida del nombre de mi programa, ¿no? Y acá puso, el programa era para sumar, ¿no? La persona tenía su algoritmo de que sumaba, pedía números, los sumaba y los mostraba en pantalla, ¿no? Tenía su algoritmo de esa manera. Pero lo pasó a un pseudocódigo, donde puso proceso suma, porque así se llama su programa, porque es lo que va a ser su programa. Después dice, le sigue una secuencia de instrucciones y o procesos a realizar, se comenta paso a paso lo que haré, ¿no? Imagínense todos los pasos que yo tengo que hacer para luego codificar, ¿no? Primero, definir las variables, ¿no? Acá puso definir A, B y C como reales. Acá, bueno, no tuvo ninguna norma ni nada por el estilo para declarar las variables, pues le puso letras nomás. Pero acá ustedes podrían poner definir número 1, definir número 2, definir resultado. Como reales, ¿por qué reales? Porque son números enteros, ¿no? Podrían ustedes declararlo cuando es... Bueno, esto es una suma, ¿no? Pero se utilizaban por ahí división y eso. Acuérdense de utilizar el flotante, ¿no? El número con coma. Nos permite utilizar el número con coma. Pero fíjense como en una sola línea ya
dijo que tenía que declarar 3 variables. Después dice, escribir, ingrese el primer número. Este escribir, ¿qué sería? Un imprimir en pantalla, ¿no? Yo tengo que escribir, imprimir en pantalla, ingresa el número. Y acá dice leer A, que sería leer la primera variable. ¿Qué estoy leyendo? Básicamente lo que el usuario me muestra, ¿no? Acá en este lugar, en la codificación, entraría un pedir de dato del usuario, ¿no? La variable A va a tomar el dato que me envíe el usuario. Va a leer el dato del usuario. Por eso leerá. Y acá, bueno, repite lo mismo con el segundo número. Y acá le asigna a resultados, a C, el valor de A más B. Esta es una flechita. No sé si llega a ver ahí. Pero es como una flechita de decir que va a corresponder esto, va a corresponder acá. Esa Después, flechita sería como que A más B es igual a C. O sea, sería el igual. exactamente. En tu cuenta, en tu codificación, va a ser resultado, o bueno, C va a ser igual a la suma de A más B. Exactamente. Acá básicamente es como que está diciendo que C le va a pertenecer a ese símbolo, si no me equivoco en matemáticas, pertenecer o algo así. Le va a pertenecer esto. Y después, bueno, otra vez escribir, que sería otro print. Y después el fin del proceso, que acá también como tercer paso dice finaliza con la palabra fin de proceso. ¿Qué serían estos tips importantes? Que siempre que arranquemos nuestro programa, nuestro pseudocódigo, le pongamos un inicio y le pongamos un fin. Y dentro, obviamente, cada proceso o cada paso que vamos a ir haciendo. Tercer paso o ítem dice, la identificación no es significativa, pero se recomienda para que el código sea más legible. ¿De qué habla esto? De no ser así como este que pone A, B y C, sino de tratar de identificar cada cosa de manera más clara, ¿no? Este es un ejemplo, no lo hice yo, lo copié de un lado, por eso que no lo tiene, pero de eso, de poner unas palabras claras, ¿no? Lo mismo que acá, si yo tengo que definir la variable, bueno, le pongo definir. Tengo que escribir en pantalla, le pongo escribir. Incluso acá le pueden poner escribir en pantalla. Acá le pueden poner leer dato del usuario. Más detallado, pero siempre tratar de obviamente que sea una pequeña línea de código, no que sea un cuento. No tiene que ser re extenso, sino que tiene que ser algo simple que me diga lo que yo tengo que hacer. Y acá dice, no se diferencia entre minúscula y mayúscula, preferible las minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo en mayúscula, minúscula le da lo mismo, porque básicamente es lo mismo. Es un programa para mí. Yo no lo voy a compilar. Pero preferiblemente las minúsculas, para que no se me haga un lío, minúsculas siempre queda mucho mejor. Son, como les digo, normas no hay para el pseudocódigo. Lo hace cada uno como lo vea óptimo, ¿no? Pero son pequeños tips como para tener en cuenta y tratar de ser lo más ordenado posible